Bien, empezamos. Sí, muchas gracias, Guillermo. Pues muchísimas gracias al clúster de la Fundición por darnos el espacio. Agradezco a Liliana Estrada, que es coordinadora de proyectos de financiamiento con el sector público y sociedad civil en el Grupo Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, haber aceptado la invitación del clúster de la Fundición a esta conferencia. Y bueno, pues les platico un poco de lo que es Liliana. Liliana tiene licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestra en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora de proyectos de financiamiento con el sector público y sociedad civil en el Grupo Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, ocupándose principalmente del diseño de estrategias de financiamiento climático en sectores de energía, forestal, transporte y agricultura, así como el análisis de los instrumentos de financiamiento para proyectos de cambio climático. Como parte de su experiencia profesional, ha trabajado de investigadora y coordinadora de proyectos en el sector público, académico y sociedad civil, con la finalidad de diseñar e instrumentar políticas públicas, programas y proyectos sobre la movilidad urbana sustentable, uso eficiente de la energía y atención al cambio climático. Tiene la publicación de un libro sobre reforma energética en México y varios artículos sobre la transición energética, movilidad urbana sustentable y cambio climático en el Universal, Animal Político y la revista Energía a Debate. Asimismo, en el 2014 fue reconocida por el Premio del Reconocimiento del Trabajo Periodístico sobre Energía de Gas Natural Fenosa. Muchísimas gracias, Liliana, por aceptar la invitación, por dedicarle tiempo al clúster de la Fundición con el tema Desarrollo Sostenible y Desafíos Ambientales para las Industrias en México. Y pues bueno, te dejo, como pudiste ver, la conferencia va a ser grabada y después va a ser compartida al resto de las empresas de fundición. Entonces, pues bienvenida, Liliana, y adelante. Al contrario, bueno, muchas gracias por la invitación al clúster de la Fundición a hablarles justo sobre estos temas del desarrollo sostenible y la importancia de implementar estas prácticas dentro de las industrias en México. Bueno, muy agradecida de hoy estar aquí y compartir el espacio con ustedes. Y bueno, prácticamente les platico rápidamente qué es el GFLAC, ¿no? Que es este Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Somos una organización dedicada principalmente al diseño de instrumentos y herramientas para la creación de una arquitectura financiera que apoye justo la instrumentación de proyectos que mitiguen y adapten el cambio climático en América Latina y el Caribe. Específicamente en México también nos enfocamos a apoyar al sector público, privado, financiero, también al diseño de estas estrategias que permitan justo movilizar los recursos que son necesarios para atender este fenómeno global. Sin más, bueno, para justo comenzar la presentación sobre la importancia de por qué hablar del desarrollo sostenible dentro de la industria y también cuáles son los desafíos ambientales que actualmente nos encontramos, me gustaría empezar con el último inventario que tenemos disponible en el país, ¿no? En esta diapositiva lo que pueden ver es justo cuáles son los sectores que actualmente están catalogados como estos sectores emisores que realmente dan y emiten gases de efecto invernadero, que en este caso son los que provocan el cambio climático y que también alimentan este problema global. En este caso, como podemos ver en esta diapositiva, el principal sector que emite o el principal sector contaminante es el sector de energía. Después es seguido por el tema de ganado, ¿no? A través del uso del sector de agricultura y silvicultura y otros usos de suelo, con el 10.3%. Energía representa el 64%. Después es seguido por justo el uso de procesos industriales y el uso de productos, que es con el 7.9%. Y en menor medida se encuentran los sectores de residuos y otros sectores que también tienen que ver con
con la emisión de contaminantes. De acuerdo a los gases de efecto invernadero con los que más aportamos, como pueden ver del lado derecho de esta gráfica, es, bueno, principalmente el dióxido de carbono, que es lo que más emitimos, seguido por el tema de metano, que es este gas también altamente contaminante y con un potencial de calentamiento mayor que aporta también al calentamiento global. Entonces podemos ver que esos son los dos principales gases que emitimos en el país. Ya viéndolo un poco más en el caso ya del último año, sobre todo en el 2015, que es el inventario, aquí podemos ver que justo, bueno, el tema de procesos industriales y usos de productos también, bueno, es el tercer sector de emisiones, ¿no? Con el 7.74%. Y bueno, también en el caso de aquí se separa, que es un aspecto que no tiene tanto que ver con el uso de energía, pero ahorita lo vamos a ver dentro del uso de energía también. El tema de las industrias aportan con una gran contribución en emisiones de gases de efecto invernadero, pero se contabiliza ahorita por el inventario dentro del sector de energía, que es todo el tema del uso de combustibles fósiles. Aquí pues pueden ver justo las tendencias que hemos traído desde 1990 hasta el 2015. La importancia aquí es que si bien la industria, bueno, los procesos industriales no han tenido o no aportan en su mayoría, no son los principales emisores, sí han tenido una tendencia creciente en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que podemos ver es que de hecho el sector de procesos industriales y el uso de productos crecieron o tuvieron un incremento del 66% entre 1990 y 2015, siendo el principal, como lo mencionaba, como el principal sector que ha incrementado sus emisiones, seguido después del sector de energía, donde pues también aportan con el tema del uso de combustibles fósiles o el uso también de esta energía. Entonces, aquí la importancia de resaltar es que si bien no es uno de los principales sectores contaminantes, sí ha tenido una tendencia y la tendencia es creciente a un mayor número de emisión de contaminantes, por lo cual es importante empezar a hablar del desarrollo sostenible. En la siguiente, lo que podemos ver es ya las emisiones dentro del sector de energía. Como les decía, si bien en una parte se contabiliza en el inventario como los procesos industriales, en un sector específico, también las industrias aportan dentro del sector de energía. Y esto es a través del consumo principalmente de combustibles fósiles, como lo veremos más adelante. Entonces, aquí lo que podemos ver es que justo las industrias de la manufactura y de la construcción también son el tercer sector dentro del sector de energía que emite también o que aporta a que este sector sea el principal contaminante dentro del país, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es como estas tendencias que igual desde 1990 hasta el 2015 pues han tenido la misma participación, ¿no? Digo, en primer lugar está el tema de las industrias de energía, ¿no? Dentro de este sector, las industrias de la energía son las que más emiten, seguidas por las de transporte, pero después ya se encuentran justo las industrias de la manufactura y de la construcción. Aquí lo que podemos ver es ya dentro de otro de los aspectos que también emite no solamente las industrias o aportan las industrias a la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a las emisiones de carbono negro. El carbono negro también es, bueno, un gas que propiamente ayuda, que también tiene un poder de calentamiento mayor a los gases de efecto invernadero, es el segundo en importancia, pero que también es muy relevante conocer porque tiene grandes daños al ambiente y a la salud. Entonces, en emisiones de carbono negro, perdón, aquí las industrias de la manufactura y de la construcción también representan uno de los principales sectores contaminantes, ¿no? La primera está relacionada con el uso de transporte, ¿no? Otros sectores que también intervienen como otros de una manera mucho más conglomerada, pero dividiéndole ya con los sectores que se tienen contabilizados, pues el primero es el tema de transporte y después tenemos a las industrias de manufactura y manufacturera y de construcción, ¿no? Donde también aportamos con
con estas emisiones de otro gas sumamente importante y que también es importante reducir las emisiones hacia el planeta. En este caso, ¿no? Aquí las tendencias justo de carbono negro por sector, lo que podemos ver es ahí que, pues bueno, también las industrias de la manufactura y de la construcción, si bien a inicios de 1990 habían tenido una emisión a lo largo del tiempo, sobre todo desde 1999 hasta el 2004, habían reducido sus emisiones de carbono negro. Sin embargo, a partir del 2005 hasta pues, la actualidad, hasta el 2015 que se tiene en el inventario, lo que vemos es que hay un incremento de las emisiones de este sector de carbono negro, ¿no? Y bueno, principalmente deriva mucho en el uso de combustibles fósiles, ¿no? Que las emisiones se dan dentro de este sector. Como podemos ver, bueno, dentro de las industrias también manufactureras, y un poco me gustaría igual mencionar en esta parte de cuáles son ya un mayor desglose de las industrias que están aportando a la emisión, sobre todo de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, bueno, podemos ver que dentro de los procesos industriales, ahí la industria de los minerales y bueno, la industria de los metales son las principales industrias que emiten estos gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, en este 7.7% que mencionábamos que aporta el sector de procesos industriales, principalmente se da a través de estas dos industrias, ¿no? Que representan alrededor del 5.5% de estas emisiones, ¿no? Entonces ahí las industrias de las minerales y de los metales son las que más contribuyen con la emisión de estos gases. Y en el caso dentro del sector de energía, ahí lo que podemos ver es que dentro de estas industrias de manufactura y de la construcción, principalmente, pues las industrias es la producción igual de cemento, ¿no? Que tiene que ver con el 2.1% de este 9% que aportan dentro del sector de energía. También está el tema de sustancias químicas y, bueno, otras industrias que no están especificadas que abonan más con el 4.2%, pero podemos ver que dentro de estas industrias, tanto el cemento, sustancias químicas, el tema de hierro y el acero también son una de las principales industrias que aportan a la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora bien, un poco regresando a las tendencias, aquí lo que podemos ver y lo que les mencionaba, la principal razón de las emisiones y de los aportes que tienen las industrias dentro de la emisión de gases de efecto invernadero y carbono negro se debe principalmente al uso de combustibles fósiles al interior, ¿no? En esta diapositiva lo que podemos ver es prácticamente que la mayoría de los combustibles que se utilizan dentro de las industrias pues es el gas seco. También tenemos el tema de coque carbón o carbón, coque de petróleo, y en el caso también se siguen utilizando en su mayoría el tema de diésel y combustóleo, ¿no? Lo que podemos ver es que, bueno, muy pocas industrias utilizan el tema de coque de carbono y coque de petróleo, ¿no? Aunque en su mayoría contabilizando, pues, el número de petajoules o el número de energía que se consume a través de estos combustibles, vemos que alcanzan un mayor porcentaje en la gráfica. Sin embargo, el combustible que más utilizan dentro de las industrias tiene que ver con el gas seco, con el diésel y el combustóleo, ¿no? Que son los tres principales energéticos que todas las industrias consumen, ¿no? Que algunos en mayor medida o en menor medida, pero todas aquellas tienen un porcentaje de demanda de estos principales tres energéticos, ¿no? Tanto el diésel, el combustóleo y el gas seco, que también son pues uno de los principales pues, contaminantes y bueno, combustibles fósiles que tienen mayores contaminantes. Y eso lo voy a explicar un poco más en esta gráfica, ¿no? Principalmente me gustaría amplificar como qué contaminantes genera el combustóleo. Como ustedes pueden ver, pues bueno, el combustóleo es este combustible residuo que se obtiene a través de, bueno, después de poder refinar el petróleo crudo, ¿no? Principalmente en México, es un energético que pues
abunda en el sentido de que pues en la mayoría del petróleo que tenemos en el país al momento de refinar tiene una mayor producción de combustóleo. Sin embargo, la utilización del combustóleo genera varios contaminantes hacia la atmósfera, también a la salud y bueno, también algunos gases que contribuyen al cambio climático, ¿no? Aquí pueden ver que pues hay diferentes contaminantes, ¿no? Desde partículas suspendidas que tienen que ver con la calidad del aire, también con la calidad de, bueno, pues prácticamente del aire que respiramos, ¿no? Y que justamente está muy asociado a generar estos impactos graves dentro de la salud, principalmente por enfermedades respiratorias. También, bueno, podemos encontrar otros contaminantes que tienen que ver con, bueno, con plomo, ¿no? Que también contribuye mucho a estas enfermedades, también el tema de la emisión de metales pesados, ¿no? Y en general lo que podemos ver a través del uso de combustóleo, pues que son partículas y productos con un gran impacto en la salud y el ambiente. En el caso del gas seco, ¿no? Bueno, pues este es un gas construido por hidrocarburos menos pesados, no se deriva principalmente del gas natural, ya es una de las formas en las que se presenta también. Y igual podemos ver que son sumamente parecidas a las emisiones que se pueden a través del uso de este energético, otra vez como el combustóleo, y también pues ayuda y contribuye no solamente a la creación del cambio climático, sino también a generar enfermedades de salud, también a abonar a la mala calidad del aire al uso de estos energéticos y bueno, también contribuyen específicamente en general al medio ambiente. ¿Cómo afecta? ¿No? Aquí un poco haciendo resumen a lo que mencionaba a través de la ejemplificación de estos dos energéticos, bueno, y estos dos combustibles. Aquí lo que podemos ver es que el uso en general de los combustibles fósiles dentro de la salud puede generar afectaciones como irritar los ojos, la nariz, los oídos, la garganta, también el tema del estómago y los pulmones, ¿no? También está asociado con temas de producción de vértigo y mareo, convulsiones y aceleración, sobre todo de latidos del corazón, enfermedades respiratorias, como se los mencionaba, sobre todo por el tema del abono a la mala calidad del aire. También en algunos problemas de que se han detectado a través de los estudios por la utilización de estos combustibles, ha sido, pues bueno, problemas igual de reproducción y de desarrollo, que también pueden afectar el sistema inmunitario y endocrino, que tienen que ver con temas de tiroides principalmente. También está asociado con temas de cáncer y sobre todo con muertes prematuras. De acuerdo a un estudio que realizó Greenpeace, sobre todo en los últimos años, se tiene asociado que el uso de combustibles fósiles en general en todo el sector energético puede llegar a producir entre 37,000 a 73,000 millones de muertes cada año, ¿no? Entonces sí, el uso de combustibles fósiles pues nos lleva a repensar, ¿no? Su uso, sobre todo por los grandes impactos que tiene en el tema de salud, y ahorita voy a profundizar un poco más en los temas ambientales y económicos. Por otra parte, en la parte económica, como les mencionaba, cómo afecta justo el uso de combustibles fósiles. Actualmente ya pues existe una gama muy importante de combustibles, ¿no? Principalmente para la producción de energía y sobre todo para seguir manteniendo los procesos industriales. Y aquí en esta tabla lo que pueden visualizar es más o menos un comparativo de cuánto cuestan estos combustibles que hemos venido utilizando. Como les mencionaba, pues principalmente la industria utiliza el tema de diésel, combustóleo, temas también de gas seco, ¿no? Que se pueden ver en el tema de gas natural, y como pueden ver en esta gráfica se encuentran como los combustibles con más costos altos, ¿no? O sea, lo podemos decir que son los combustibles más caros que existen ahorita dentro del sector energético, ¿no? Así que podemos ver que sus precios oscilan, bueno, el más caro es el tema del combustóleo,
donde oscila principalmente entre las 76 y 91 dólares por megawatt hora. Luego sí es seguido por el tema, no, de hecho, perdón, el principal es el diésel, ¿no? Que es el más caro, principalmente que va desde los 100 dólares a los 142 dólares, ¿no? Después viene el tema del combustóleo, que es el segundo en más caro, que está en 76 a 92 dólares por megawatt. Es seguido por el tema de gas natural, que se encuentra entre los 29 y los 52 dólares. Después está el tema del carbón, ¿no? Que está entre los 28 y los 29, 50 dólares. Y finalmente se encuentran el tema de las energías renovables, que actualmente se están cotizando en un tema de entre los 20 y 25 dólares, ¿no? Aquí lo importante es que cada vez las energías renovables están siendo mucho más competitivas, ¿no? De hecho, en el caso de México, durante, principalmente en el sector eléctrico y gracias a las subastas que se realizaron tras la reforma energética, lo que permitió es que México se posicionara como uno de los principales países con costos de energía renovable más barata, ¿no? Este es un poco para el sector eléctrico, pero también se ha ido y ha tenido un panorama similar en el uso ya de estos energéticos como energía primaria. Aquí otro de los costos que también, esto es de lo que impacta al momento de nosotros al momento de la industria, al momento de adquirir estos combustibles, pero también en términos de la economía nacional, el uso de combustibles fósiles, principalmente por la atención de estos problemas crónicos o relacionados en términos de salud, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Pues actualmente se tiene estimado que entre 20,000 y 40,000 millones de dólares, que representa alrededor del 2.4% del PIB de México, se tiene que utilizar para justo atender estas enfermedades que se derivan por el uso de estos combustibles. Entonces, no solamente estamos pagando ya los energéticos a un costo alto, ¿no? Sino que también estamos, por otro lado, a través del presupuesto y del gasto nacional, asignándolo un porcentaje importante en atender estas enfermedades relacionadas con el uso de combustibles fósiles. Entonces, nos impacta en ambas partes y de hecho, si contabilizamos que todos los subsidios que se da a la producción de combustibles fósiles dentro del país, pues tenemos que este porcentaje del PIB es mayor, ¿no? Realmente existen grandes cantidades de recursos que se dan al uso de combustibles fósiles, ¿no? Tan solo en el último presupuesto se estima que alrededor del 12% del presupuesto de México se asigna a actividades que tienen que ver con el uso de combustibles fósiles contra un 1% que se da a temas que están relacionados con la atención y la gestión del cambio climático. Entonces es muy importante que sí contabilicemos que estos recursos que se podrían estar destinando a la producción de combustibles más limpios, pues se sigue asignando una importante cantidad a su producción, generando grandes daños ambientales, ¿no? Que ahorita los voy a profundizar más en ellos, pero también, como ya lo vimos, grandes impactos en la salud y también en la economía al momento de seguir apostando por el uso de combustibles que ya en una matriz energética resultan altamente caros frente a otros combustibles que están siendo más competitivos, como el tema de la energía renovable. ¿Por qué ahora vamos a hablar un poco de los impactos ambientales de los combustibles fósiles? Y como ustedes veían, el sector de energía en México, pero también el sector de energía a nivel mundial, es el principal contaminante y emisor de gases de efecto invernadero y también de carbono negro. En este caso, el problema que hemos detectado es que, pues ya hablamos del cambio climático, ¿no? De un cambio que propiamente pues va a generar varios impactos devastadores dentro de la naturaleza y también a la población. Y justo a partir ya del 2010,
si el 2018, a través de un informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que está conformado a nivel mundial, saca un informe donde la importancia de atender el cambio climático, principalmente porque la meta que teníamos a través de la firma del Acuerdo de París en 2015 era poder limitar el incremento de la temperatura en los 2 grados y, bueno, hacer todos los esfuerzos necesarios por posicionarnos en un umbral del 1.5. ¿Esto qué significa al hablar del incremento de la temperatura? Si nosotros, al momento en el que cada vez que nosotros se incrementa la temperatura del planeta, hay impactos que son irreversibles, tanto para el planeta, que tiene que ver con pérdidas de biodiversidad, con presentar fenómenos meteorológicos más extremos, con temas también de sequías, escasez de agua, incremento también del nivel del mar. Entonces nosotros cada vez que incrementamos la temperatura, pues vamos a tener cada vez impactos mucho más devastadores. Entonces, en el 2018, a través de este informe que les comentaba del panel intergubernamental de cambio climático, del IPCC, lo que nos dice es que pues la meta era el poder limitar el incremento de esta temperatura de los 2 grados a finales de siglo. Sin embargo, a través de este informe lo que nos dice es no vamos a alcanzar a llegar a ese final de siglo. Tenemos que empezar a actuar en los siguientes años para poder limitar ese incremento. De hecho, hasta ahorita, ya a través de las emisiones de los gases de efecto invernadero que hemos tenido dentro del planeta, ya hemos alcanzado o ya hemos sido el causante del incremento de 1 grado, ¿no? Entonces ya estamos mucho más cerca de llegar a esos 2 grados y a llegar a ese punto de ese 1.5 grados que estábamos comprometidos a tener que limitar. Entonces lo que dice es, al final ni los 2 grados van a ser suficiente, tenemos que posicionarnos en una tendencia del 1.5, ¿no? O sea, de limitar, de no aumentar pues este 0.5 la temperatura, y para ello lo que tenemos que hacer es empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro dentro de los países. En la magnitud y la recomendación que hizo el IPCC en su momento fue: tenemos que reducir alrededor del 45% de aquí al 2030. Entonces, justo por eso empezamos a hablar también de la emergencia climática, ¿no? Ya no tanto de cambio climático, porque justo al momento de hablar de cambio climático, como que se entendía un concepto que no era visible, que es un poco, pues no sonaba con la alarma o con la necesidad que necesitamos actuar para enfrentar y evitar estos impactos devastadores que les mencionaba, como estos fenómenos extremos, la pérdida de biodiversidad, y también ahora lo que estamos presentando, que son este tipo de enfermedades pandémicas que también están muy relacionadas con la destrucción de la naturaleza. Entonces, si queremos empezar a evitar, tenemos que actuar, y por lo tanto no podemos seguir aumentando la temperatura. Tenemos que realizar todas las acciones, y estas acciones que antes podíamos realizarlas hasta finales de siglo, ¿no? que se tenía como sobre todo planeado, tiene que ser en los siguientes años, ¿no? Ya no nos va a alcanzar. Si seguimos con las mismas tendencias, lo que también nos dice el informe y nos dice ya la ciencia es: vamos a alcanzar el 1.5 entre 2030 y 2050, ¿no? Entonces, al final, el llegar a ese incremento de la temperatura, desafortunadamente vamos a tener grandes impactos en la población, en la salud, en el territorio y en el ambiente en general. En este sentido, pues como les mencionaba, pues desde el 2015 y bueno, propiamente ya desde 1992 con la cumbre de la Tierra, ya estamos hablando de lo que se implica el hablar del desarrollo sostenible y sobre todo de empezar a lograr un desarrollo económico y un crecimiento en general que esté equilibrado con la protección de la naturaleza, ¿no? O sea, ya llevamos décadas hablando sobre la importancia de que no se trata solamente de desarrollar y seguir creciendo, sino de empezar a tener una protección de la naturaleza y el planeta de donde vivimos, y también lograr un equilibrio con la misma.
Entonces, al final, en 2015, pues se logra un acuerdo que es conocido como el Acuerdo de París, donde pues actualmente ya son, pues había sido firmado por 195 países. Y los objetivos de este Acuerdo de París es principalmente, como les mencionaba, limitar el aumento de la temperatura global en los 2 grados y esforzándose por el 1.5. Ahora ya después de la tendencia y después de este informe del 1.5, la tendencia es llegar a limitar el incremento, bueno, restringirla en este 1.5. Los otros aspectos, pues también otro de sus objetivos es realizar todas las acciones que van a ser necesarias para poder fortalecer las capacidades tanto de adaptación y de resiliencia ante los efectos de cambio climático. O sea, no solamente hay que realizar acciones para poder reducir este incremento de la temperatura, sino también los países tienen que empezar a realizar acciones para adaptarse a aquellos efectos que ya no hay marcha atrás, o sea, que ya se están produciendo en los países, que ya están teniendo un impacto importante y que por lo tanto hay que incrementar la resiliencia o hay que adaptarse a esos efectos pues ya del fenómeno global. Para cumplir el Acuerdo de París, uno de los mecanismos que se implementó fue lograr que cada uno de los países presentaran sus contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas principalmente como las NDCs por sus siglas en inglés. Y estas contribuciones nacionalmente determinadas son acciones que cada uno de los países se comprometen para cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Es cómo es que van a reducir sus emisiones, cómo es que vamos a empezar a realizar acciones de cambio climático y en este caso, pues cómo vamos a empezar o cuáles son las acciones que los países, tanto con financiamiento internacional o sin financiamiento internacional, van a realizar, ¿no? Y propiamente en el caso de México, justo tuvimos una actualización este año, ¿no? Era una actualización 2020 que salió de hecho a finales del año pasado, en donde propiamente hay una actualización de estas NDC y de los compromisos que asumimos. En el caso de la NDC de México, pues bueno, se señaló que a través de la realización de ciertas acciones de mitigación se comprometía a reducir en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Como lo vimos al inicio, estas emisiones dentro de todos los sectores es los límites que yo ya estoy presentando, reducirlos en un 22% y bueno, reducir en mayor magnitud el carbono negro, ¿no? Que en este caso se estableció que fuera en un 51%. Aquí lo que podemos ver es un poco el resumen ya de la NDC de México. Como les mencionaba, hay un compromiso no condicionado. ¿Esto qué quiere decir? Un compromiso que el país puede realizar con sus recursos, ¿no? Con las herramientas con las que actualmente cuenta. Entonces se compromete a reducir este 22% al 2030 de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para ellos van a intervenir todos los sectores de la economía, ¿no? Y estos sectores que, como les mencionaba, son emisores de gases de efecto invernadero. Ya en el caso, bueno, del carbono negro es el 51%. También esta NDC reconoce que si en caso de que pues, México reciba un apoyo, sobre todo internacional y regional, en tener instrumentos, sobre todo financieros, o sea, tener una mayor movilización de financiamiento climático, el desarrollo y el fortalecimiento de aspectos técnicos y tecnológicos y de capacidades, podría comprometerse que al 2030 podría reducir el 36% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% de carbono negro, ¿no? Pero solamente sí, por eso se le llaman como compromisos condicionados, que están condicionados a que reciban un financiamiento o una ayuda, sobre todo desde nivel internacional. Aquí lo que me gustaría rescatar es que dentro de esta NDC se reconoce que, bueno, pues la industria es uno de los sectores que va a aportar y que también tiene que aportar con esta reducción de emisiones. Y para ello, algunas de las acciones que recomienda dentro del sector están enfocadas en fomentar justo la economía circular, en reconocer cuáles son las externalidades de los procesos industriales
y bueno, de los procesos que se emplean dentro de la industria, y con ello también una tercera medida de poder optimizar el uso de insumos y de energía, ¿no? Esto es, a través de este sector, pues la reducción de emisiones tendría que venir a través de estas acciones. Sin embargo, aún se están definiendo de manera muy concreta cuáles van a ser las acciones que dentro del sector industrial se tienen que realizar para abonar a esta contribución, bueno, a esta contribución y también a estos metas que se ha alineado también para el cumplimiento del Acuerdo de París. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí me gustaría como puntualizar dos aspectos. El primero de ellos es que si bien México se ha posicionado como un país líder, ¿no? Sobre todo en empezar a reconocer que pues, el uso de combustibles fósiles, principalmente el sector de energía en general, es el principal emisor de gases de efecto invernadero, pues empezar a reducir las emisiones dentro de estos sectores y de todos estos sectores, todavía es insuficiente, ¿no? Hay muchos estudios a nivel internacional de algunas organizaciones que se han realizado para ver cómo es que estas NDC realmente se posicionan en esta línea del 1.5 que les hablaba de la importancia de limitar el incremento de esta temperatura pues en esa medida. Todavía resulta insuficiente la NDC de México, ¿no? Aquí propiamente se calcula que la NDC de México todavía está en un umbral de los 3 grados, o sea que al final ni siquiera estamos cerca de que la reducción de emisiones que ahorita tenemos dentro del país sea suficiente para estas acciones que son necesarias que el país realice para gestionar el cambio climático. Y en este punto, aquí la mayoría de las discusiones y los debates que se dan dentro del país a veces está en estas emisiones, ¿no? Si bien México pues se encuentra de los principales países, bueno, no es uno de los, digo, está dentro de los primeros 15 países emisores de gases de efecto invernadero, no es los principales, ¿no? Pero la importancia de México y la importancia de gestionar y sobre todo de mandar acciones para la gestión del cambio climático tiene que ver más y bueno, sobre todo por apoyar el desarrollo de acciones que brinden la sostenibilidad dentro del país, está más relacionado con su vulnerabilidad al cambio climático. México es un país altamente vulnerable a los efectos de cambio climático. En general, la región también de América Latina y el Caribe es reconocida como las regiones más vulnerables. Entonces, atender el cambio climático no es tanto por las emisiones que producimos, sino también por la vulnerabilidad que representa el no atenderlo. Entonces, si nosotros no realizamos acciones que también reduzcan estas emisiones, lo que va a pasar es que los impactos dentro del país pues van a ser, como lo decía, devastadores, ¿no? Está pronosticado que, pues que alrededor del 60% de la población, del 70%, del 78% de la economía es vulnerable a los efectos de cambio climático. Entonces, no atender este fenómeno global y sobre todo empezar a reducir el uso de combustibles fósiles, que como lo vimos al inicio de la presentación, son los que más abonan para la emisión de estos gases de efecto invernadero, pues vamos a empezar a tener pues grandes consecuencias y sobre todo pues estos impactos pues muy que van a ser pues muy catastróficos para el país, ¿no? De hecho, se tiene pronosticado que el hecho del incrementarse el nivel del mar, pues ciertas regiones, sobre todo del sureste del país, podrían desaparecer, ¿no? O quedar prácticamente debajo del agua por este fenómeno. Y bueno, también poder presentar sobre todo el tema de sequías, que también va a tener que ver con los aspectos de seguridad alimentaria. Entonces, en general, aquí no podemos hablar de los esfuerzos que se tienen que realizar en de un solo sector. Como vemos aquí, el cumplimiento de las NDCs pues está dentro de todos los sectores, ¿no? Los sectores tienen que aportar porque la gestión de cambio climático no es una visión sectorizada, ¿no? No tiene que ser una visión en la que
pues solamente se apueste a uno de los sectores, sino es una política que tiene que ser integral, una política que debe de ir alineada dentro de todos los sectores y justo pues aportar todos a la reducción de emisiones. De otra manera, la verdad es que atender el cambio climático de manera aislada con ciertas acciones no va a ser suficiente, ¿no? Si de por sí ya, como les mencionaba, no tenemos actualmente una política climática que nos abone a este 1.5 que es necesario, que está reconocido a nivel mundial, que necesitamos sobre todo limitar. El hecho de hacer acciones aisladas tampoco nos va a llevar a la atención que queremos. En este sentido, también hablar, y bueno, también desde la industria, el hablar del desarrollo sostenible no solamente es por su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también porque está reconocido como uno de los actores principales en esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ¿no? La industria justamente se cuenta pues clasificada y sobre todo está dentro del objetivo número 9 de estos objetivos de desarrollo, en tal cual las acciones que se plantean dentro de la industria y sobre todo las metas que también México debe lograr de aquí a 2030 están relacionadas con justo promover que haya una industrialización inclusiva y sostenible, ¿no? Aumentar, bueno, principal la contribución de la industria tanto en el empleo y en el Producto Interno Bruto. También aumentar el acceso de pequeñas industrias y otras empresas, ¿no? Que, bueno, acceso a, bueno, a aspectos financieros y a su integración en cadenas de valor y de mercados. También está el tema de que de aquí a 2030 pues empezar a modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando sobre todo recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. Otro de los aspectos que también tenemos es que hay la importancia de aumentar la investigación científica y sobre todo mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales en todos los países y facilitar el desarrollo de industrias sostenibles y resilientes en, bueno, en los países principalmente en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico. Entonces, estas medidas en general es sí la industria dentro de este modelo de desarrollo sostenible pues tiene que ir apostando al uso de mejores tecnologías más eficientes que también nos generen procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, pero también tenemos que empezar a diseñar acciones para aumentar la resiliencia de este sector, ¿no? Como les decía, pues estamos en un país que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y no solamente tenemos que realizar acciones que tengan que ver con la mitigación del cambio climático, sino de cómo nos empezamos a adaptar a estos efectos que vamos a estar presentando en el país, porque ya hemos seguido, como les mencionaba, ¿no? Lo que decía ya el informe también del IPCC, ya hemos alcanzado el grado, ¿no? O sea, ya hemos alcanzado un grado de lo que nos habíamos propuesto y aún así tenemos que seguir diseñando las políticas adecuadas para reducir estas emisiones. Y bueno, ¿qué podemos hacer justo desde la industria para empezar a hablar pues, de estas acciones sostenibles y de empezarnos a incorporarnos en una tendencia de reducción de emisiones y, bueno, también en una tendencia de gestión en general del cambio climático? Entonces, algunas de las acciones que están reconocidas que se pueden hacer dentro del sector industrial en general, pues tiene que ver con implementar la cogeneración industrial económicamente factible, mejorar las tecnologías de conservación de calor, promover sobre todo aspectos de eficiencia energética dentro del sector industrial, fomentar el uso de combustibles limpios y renovables frente a otros recursos intensivos de carbón como lo veíamos, principalmente también por un lado económico, pero también por un lado ambiental, de no seguir emitiendo estos gases contaminantes,
Bueno, también promover el entrenamiento y la implementación de sistemas de gestión energética, evaluación de los ciclos de vida y sostenibilidad en general de toda la cadena de producción dentro de la industria. Hay otras acciones mucho más específicas también con aprender a aprovechar y gestionar los residuos industriales, a diagnosticar y adecuar las instalaciones para, sobre todo, mejorar la resiliencia a estos efectos relacionados con la variabilidad y el cambio climático, realizar estudios sobre todo cómo es que van a ser impactadas las industrias por estos efectos dentro del país. Y bueno, sustituir sobre todo tecnologías que consuman pues menos uso del agua y sobre todo reducir la vulnerabilidad ante estas sequías y escasez de agua que también se está diagnosticado que se puede presentar en el país. Justo una de las acciones que ya menciona la Agencia Internacional de Energía es que, bueno, como ustedes pueden ver dentro de esta gráfica, es que en un escenario de desarrollo sostenible la industria tendría que ir utilizando pues un mayor uso de bioenergía principalmente, ¿no? El tema también de aspectos de calor y de otras energías renovables y empezar a reducir su consumo principalmente pues desde este año, ¿no? Desde 2020, empezar a reducir su consumo de combustibles fósiles, ¿no? Tanto el gas, el petróleo y también el tema de carbón tienen que ir a la baja, ¿no? En un escenario de desarrollo sostenible. De hecho, bueno, pues si hablamos justo ya en la producción de calor, aquí lo que nos menciona es que en el tema del calor lo importante es que la industria vaya transitando pues principalmente a todas las energías renovables, ¿no? Sí, principalmente a través de la bioenergía, pero pues estamos teniendo otras renovables igual como geotermia, que podría ser una buena energía que se puede utilizar desde la industria, ¿no? Entonces, aquí los escenarios, de hecho, ya en los escenarios finales pues, de distintas agencias internacionales, ¿no? En este caso de la Agencia Internacional de Energía, pues ya ha posicionado que dentro del sector industrial, pues tiene que haber una reducción de emisiones y esta reducción de emisiones principalmente tiene que ver con el uso de otros combustibles, ¿no? Tanto para la producción de calor, y también para los procesos industriales, ¿no? Que tienen que ver con el uso de energías renovables, principalmente temas de bioenergía, pero que va a ser muy importante que empecemos a instrumentar estas acciones, ¿no? Entonces, de manera general, un poco resumiendo ya la presentación, lo que podemos ver a través de ella es que, bueno, pues si bien la industria pues no es el principal emisor de gases de efecto invernadero y de carbono negro, sí representa uno de los 3 principales sectores, ¿no? Por lo cual empezar a desarrollar acciones enfocadas al desarrollo sostenible y a la gestión del cambio climático es de vital importancia. El apostar y el empezar a trascender hacia energías renovables no solamente tiene que ver con el aspecto ambiental, sino por temas también de salud, como lo vimos. El uso de combustibles fósiles está muy relacionado con enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, que también el hecho de continuar también con la destrucción de la naturaleza y el uso de estos combustibles, lo que vamos a empezar a tener es más enfermedades pues del tipo de COVID, como vivimos en este último año, ¿no? Que también está relacionado y que cada vez se encuentra en un equilibrio que pues estas enfermedades van a seguir pasando principalmente por la destrucción de la naturaleza. Entonces, ahí es otra de las razones principales también de la salud, de poder empezar a transitar hacia el uso de mejores combustibles. Y por el lado económico, como ya lo veíamos, el hecho de utilizar estos combustibles actualmente dentro del mercado internacional y también en el mercado de México, los combustibles fósiles son ahorita los energéticos pues que están más caros, ¿no? Que también encarecen la producción de ciertos productos y que podemos justo también desde el lado económico empezar a realizar inversiones en esta materia. Ya hay, propiamente
Lo que sí nos ha ayudado en México es que pues varios países ya tienen varios análisis de cómo es que la industria y cómo también de los diferentes sectores tienen que irse acoplando a estos escenarios de desarrollo sostenible, ¿no? Digo, aquí estas dos últimas gráficas, lo que les mencionaba es eso, cómo empezar a el uso de mejores energéticos dentro del sector y también cómo es que van a abonar también desde el lado económico y que ahorita pudiera, ¿no? Todavía existe el mito de que es muy caro invertir en términos de energías renovables, pero realmente la infraestructura cada vez es mucho más competitiva, ¿no? Tiene beneficios también a largo plazo y justo es la tendencia, ¿no? En un escenario de desarrollo sostenible y en un escenario de gestión del cambio climático, el uso de combustibles fósiles ya no está permitido, ¿no? De hecho, se reconoce que pudieran estarse utilizando todavía estos energéticos por su valor de importancia, pero la tendencia es lograr que pues, estos sectores realmente se vuelvan pues el uso de tecnologías pues más limpias y sobre todo ambientalmente amigables, ¿no? Y en este caso es hacia donde ya se reconoce que estos modelos tendrían que transitar. Entonces, sin más, me gustaría agradecerles por su tiempo y por su atención hasta el momento y bueno, quedo abierta a cualquier pregunta y respuesta que quisieran que también platiquemos. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Mira, yo sí tengo varios comentarios. El tema está sumamente interesante para la gente que nos interesa la humanidad. En este caso, en esta industria de la fundición, hemos caminado de la mano con Conectar, con Erika, tratando de implementar una política en la industria de la fundición sobre eficiencia energética. Pero nos hemos visto muy solos porque dentro de toda esta política mundial de conservar y frenar pues también la degradación del medio ambiente, no hay una coordinación que nos indique muchas de las líneas y en la realidad son puras palabras y mucha confusión. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿a dónde nos acogemos para poder tener que aplicar este tema todavía más serio en nuestra industria? ¿Sí? Y el primer pero, hablando industrialmente, es, bueno, financiamientos, porque esto es un tema pues muy fuerte económicamente y de inversiones que en la vida habíamos pensado que fuera necesario invertir, pues sí. Entonces, esto es una disrupción completamente de los esquemas de operación industrialmente, a excepción de ciertos grupos empresariales muy grandes, pues sí, en donde sí comprendieron eso, tienen los recursos o tienen la manera propios o tienen la manera de acceder a recursos internacionales que apoyen este tipo de acciones. Entonces, nosotros nos hemos detenido en función a que los esquemas de financiamientos sobre este tema son muy leoninos. Al ser un tema muy actual y muy globalizado y para subirnos a la tendencia y no sé cuánta cosa más por moda, pues a río revuelto ganancia de pescadores y todas las instituciones financieras ni le entienden, todas, ni se abocan a proyectos realmente serios para poder tener estas acciones que de alguna manera nos acabas de comentar. Entonces, ¿cómo nos sumamos y en dónde nos sumamos o cómo empezamos a coordinar estas acciones para que realmente pues haya un avance, pues sí? A mí me quedó claro que si la meta es no pasar del 1.5 grados centígrados a nivel global, pues nuestra mentalidad, hablando como República Mexicana, pues está en 3, o sea, estamos desde ahí desfasados completamente, ¿no? Entonces,
La otra, no hay una evidencia seria, hablando de política económica, que avale eso. No, ¿con quién nos vamos si le están pegando a las SENACES y a todo ese tipo de instituciones, tratándolas de desaparecer? Gobiernos estatales, pues están igual, pues sí, o sea, no saben ni qué onda. El estado de Jalisco, por ejemplo, tiene incentivos a cierto tipo de apoyos en cuestiones de implementación de energía limpia a los procesos industriales, con un dulce, pues sí, y no con el menú que realmente se necesita. ¿Sí? O sea, son acciones muy débiles, pues no aportan realmente a que haya una seriedad en este tema, no nada más por cuestiones políticas, sino de conciencia. Y hablando en ese tema, afortunadamente México está muy atractivo a inversiones o al reacomodo de manufactura global, pero las empresas en los países industrializados o desarrollados nos están exigiendo este tema, pues sí. O sea, tienes que demostrarme que tú estás respetando, tienes una política de seguridad industrial, de energía limpia, bla, 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 ¿no? Y entonces, pues uno se queda con la boca abierta y pierde completamente oportunidades inmensas. ¿Dónde o cómo le hacemos o dónde nos acercamos para poder tener, dice, tú estás en proyectos de financiamiento, pues sí, pero pues todo está muy silencioso, es un tema internacional fuertísimo. Si no somos el primero en contaminar como industria, pues dentro de los 3 primeros lugares sí estamos, pues sí, y demandamos una cantidad de megawatts importantísimos para nuestros procesos. ¿Cómo le hacemos o a quién recurrimos para tener una guía y una viabilidad financiera que nos ayude a hacer un plan mucho más serio de intervención hacia la industria? Pues muchas gracias, Guillermo, por estas anotaciones y estos comentarios y también estas preguntas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que mencionabas. Sin duda, el país está en un, pues pues yo le diría en un espacio completamente distinto al que deberíamos de estar, ¿no? A través de la reforma energética se había pues vislumbrado una luz, ¿no? Al menos en el sector eléctrico, al momento del uso de este tema de energías renovables, ¿no? Había el hecho de tener pues más empresas, más alternativas en las cuales pues tener sobre todo para adquirir energía pues mucho más limpias también estaba siendo uno de los beneficios que había dejado el tema de la reforma energética, pero sin duda ahorita pues toda la apuesta al uso de combustibles fósiles, ¿no? Tras un discurso de soberanía energética, pues prácticamente está dejando al lado esta transición. Y como tú dices, al final estamos quedando fuera de un marco nacional y de una tendencia petrolera. Ya no estaban apostando al petróleo, ¿no? Ya se están volviendo empresas que están ahora apostándole también al tema de energías renovables y que están en ese sector. Yo te diría, ahorita viene un esfuerzo de Semarnat, ¿no? Digo, la verdad es que también la Secretaría pues ha sufrido muchos recortes y también ha sido uno de las instancias que cada año con el presupuesto sufre más recortes, pero viene un esfuerzo sobre todo de ayuda internacional de empezar a catalogar cuál es la demanda que se tiene de financiamiento climático, cuál es la demanda, cuál es la necesidad en cada uno de los sectores que tiene la NDC, ¿no? Entonces van a empezarse a hacer justo procesos para documentar cuáles son estas necesidades que necesita, en este caso, la industria y también otros sectores,
para empezar a decir, bueno, ¿cuánto necesitamos movilizar de financiamiento climático? Porque ahorita dentro del país tenemos una contabilización de las NDCs, ¿no? Se hizo un ejercicio a través del Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático de saber cuánto nos costaban la implementación de estas NDCs, pero no de cuánto movilizamos al interior y cómo es cuánto necesitamos movilizar hacia el exterior. Lo que sí te diría es que hay un gran desconocimiento de la arquitectura financiera, sobre todo principalmente internacional. A nivel nacional, la verdad es que los instrumentos de financiamiento climático, digo, teníamos el Fondo de Cambio Climático hace unos años, pero bueno, también el año pasado decidió erogarse, ¿no? Entonces ya es un fondo que también estaba dedicado a captar recursos internacionales, pues también lo eliminaron, ¿no? Entonces, esa es otra de las malas noticias y la verdad es que dentro de México apenas estamos empezando a innovar de financiamiento, como tú mencionas, hay muchos fondos que cada vez están realizando ya en estos actores no estatales, ¿no? Porque en un principio el financiamiento climático se consolidó mucho en los creadores de política pública, ¿no? Empezar a hacer estas leyes, estos programas, estas políticas públicas que nos dieran la dirección hacia dónde, pues empezar a desarrollar acciones, ¿no? De documentar cuáles eran nuestros sectores contaminantes, empezar a saber, pues, de dónde venía el problema, ¿no? ¿Qué es lo que necesitábamos hacer? Entonces, en el caso de México, ya pasamos esa etapa y ahora cada vez el financiamiento internacional se está enfocando a estos sectores que ha sido, pues, como un poco más problemático poder instrumentar estas acciones, ¿no? Como tú decías, el sector industrial ha estado aislado desde esta política de cambio climático y en este financiamiento. Entonces, ahora viene un fuerte, pues, tendencia, sobre todo de apoyar a estos sectores como gobiernos no estatales, pero también actores del sector industrial, ¿no? Por su valor y su importancia en el desarrollo económico. Y te podría decir que, bueno, viene un esfuerzo, sobre todo de apoyo internacional con Semarnat, de empezar a documentar y de empezar a saber qué se necesita en la industria, cuánto es el financiamiento que necesitamos, cómo movilizar los recursos, en diseñar una estrategia nacional de financiamiento climático que ayude a estos sectores a empezar a movilizar, pero pues de todas formas tenemos que seguir. O sea, la respuesta a tu pregunta sobre a quién nos acercamos en el caso de México, pues prácticamente es de empezar a asociarnos, ¿no? Como industria, a empezar a colaborar, a integrarnos, a empezar a buscar sí financiamiento, sobre todo internacional, porque la verdad es que yo el panorama nacional ahorita lo veo complicado, sobre todo por la política económica que tú mencionabas que ha cambiado, ¿no? Y que la apuesta ahorita pues está más en un tema del uso de combustibles fósiles, pues totalmente está en empezar a pues aliarnos también como sociedad, ¿no? O sea, también empezar a hablar de cómo pues desde sociedad civil, que en este caso como GEFELAC, también podemos empezar a hablarnos con el sector industrial, ¿no? Que también a veces somos sectores que estamos completamente pues desalineados, ¿no? O que no tenemos tanta interacción y que también es importante que pues que empecemos a formar estas alianzas, sobre todo estratégicas, ¿no? Mira, perdón Liliana, yo quisiera apuntar esto. Estamos en un reto muy grande, no nada más por los berrinches de esta administración, pues, o sea, yo a gobierno como iniciativa privada, ahorita para mí es un niño berrinchudo, ¿sí? O sea, vámonos a esperar hasta el 24, en el cual de aquí al 24, mi pregunta sería, ¿dónde nos arrimamos? Esto es un esfuerzo que si bien algunos gobiernos o muchos de los gobiernos de esta zona no dimensionan las cosas, el mundo sigue y estamos en el mundo. Entonces, los que sí queremos abonar y los que sí estamos interesados en tener una continuidad, sobre todo de nuestras operaciones,
la pregunta era, ¿con quién nos arrimamos? Independientemente del gobierno. Entra ese recurso, esquemas de financiamiento a Semarnat y olvídate, o sea, nunca nos van a llegar, ¿sí? O sea, y además hay una serie de implicaciones que finalmente ya no las sabemos y eso no va a suceder. El clúster de la fundición está haciendo un gran esfuerzo por coordinar y unir a varios sectores industriales de manufactura, al menos en el estado de Jalisco, en donde tengamos una guía o un asociado guía en el cual nos podamos sumar, y eso para mí es una manera diferentísima de cómo afrontar estos retos, ¿sí? Con, sin o a pesar de autoridades públicas federales, pues sí. O sea, ya eso a nosotros ya no nos, ya estamos hartos, ¿sí? O sea, lo que a nosotros nos interesa es la generación de la riqueza y la aplicación de esa riqueza a la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar en corto, despacito, pero con un esquema de largo plazo en los 4 elementos que tú ponías, aparte de lo que es el financiamiento, pues sí? Porque si una empresa por sí sola, que son mayorías grandes, pues le meten a sistemas limpios, energéticos, y adoptan o se comprometen por, no sé, 10, 15 o 20 millones de pesos y no les duele, pues sí. Pero la composición de la empresa mexicana o de la industria mexicana es MIPYME, o sea, no hay ese recurso para poder invertir. Y además volteamos afuera a esquemas de financiamientos en donde a nuestros criterios de ir avanzando en ese tema nos limitan los conocimientos, que ahorita con tu exposición me queda todavía más claro y me refuerza todavía más que no vamos mal, pero pues pero vamos muy lentos, pues sí. Entonces necesitamos sumar, como dices tú, coordinarnos con 1, 2 o 3 organizaciones para realmente levantar un proyecto viable en todos los aspectos, tanto técnico como financiero y de sustentabilidad. Ya será por parte de nosotros el empezar a picar piedra con los industriales para que entiendan los beneficios, ¿sí? A pesar de lo oscuro que está el panorama de aquí al 24 en esos temas, ¿sí? Entonces, si con ustedes, con GFLAC, hay una posibilidad, porque ustedes manejan proyectos de financiamientos, nos juntamos, nos reunimos y vemos viabilidades y cómo sí, pues sí, independientemente de que pues por gobiernos es más fácil adquirir compromisos financieros o recibir recursos financieros, pero simplemente te pongo en la mesa que hace 2 años estuvimos platicando con el brazo de gobierno del estado de Jalisco financieramente, y lo mismo preguntaban, oye, pues qué necesidades ustedes tienen, cuantifíquenla para ver cómo podemos ayudarlos. Arriba de los 600 millones de pesos para 20 industrias, ¿sí? 20, o sea, es nada, ¿sí? Y ve la cantidad, ¿por qué? Pues porque era la implementación de sistemas limpios energéticos más la reconversión industrial, o sea, o eficiencia, pues en función a corregimos o cambiamos nuestros equipos a consumos más eficientes de energía y actualización de equipos. O sea, es un mundo de dinero. Pero pues, ¿por dónde empezamos? Y luego salen propuestas que confunden, pues, ¿sí? Por ejemplo, paneles solares, baterías, mercado mayorista, en donde cada quien ve por su tema, pero no hay una coincidencia en un proyecto, ¿sí? Sino yo lo siento como
una oportunidad de negocio para ellos con que inviertan en parques de generación de energía y la vendan más económicamente que lo que tiene comisión, ¿sí? O sea, aquí en el mundo de ciegos el tuerto es el rey, pues, ¿sí? Entonces, si puedo hacer negocio, pues órale, que es válido, ¿sí? Pero como hay muchas opciones y tecnologías internacionales de autogeneración para soluciones individuales, oye, pues está interesante, vámonos tomando en cuenta y proponiéndolas como una solución hacia algo mucho más concreto, ¿no? O sea, sí, yo en particular me siento muy confundido, pero dentro de la confusión, te digo, ya llevamos cerca de los casi 3 años caminando en este tema, en la industria, y no hemos, o sea, llega el momento en que, híjole, ¿de dónde sacamos recursos que apoyen estos proyectos de globalización de medio ambiente? Y pues nos salen que son carísimos, pues, para poderlos aplicar. O sea, sé que es mucho trabajo, pero y lo fácil para las empresas o organizaciones que están invirtiendo millones de dólares en esto, pues lo primero es que quieren asegurar su ROI y se van sobre las grandes y seguimos abandonándonos o nos siguen abandonando en función a que pues no somos atractivos para ellos. Nos ponen metas de 1 mega de consumo cuando el promedio de nosotros, pues no sé, andan 700, 500 kilowatts, pues sí. O sea, ese tipo de situaciones que estoy viendo que realmente me siento que están haciendo buen negocio o tratan de hacer buen negocio y los que producimos y los que generamos riqueza, que es la pyme, pues los abandonan. Y es el 95% de toda la estructura industrial en el país, pues. Entonces, no sé cómo hagan sus cuentas ellos, pero pues finalmente no encuentro un lugar o una organización en la cual podamos ajustarnos y adaptarnos hacia la continuidad, al menos en nuestro caso como sector, de hacer aplicable ese proyecto de medio ambiente. Erika, adelante, también querías Sí, mencionar. ajá, si me permites, completar, bueno, más bien como aterrizar un poco las preguntas que creo que nos pueden interesar es, como sector de fundición, ¿tú ves viabilidad en que pudiéramos trabajar un proyecto en conjunto con, ya sea ustedes o con quien igual nos pudieras recomendar, con fondos internacionales para aplicarlos a la estrategia que estamos haciendo en el clúster de la fundición? Sí, Erika, o sea, completamente, creo que existen muchas áreas de colaboración. Como les mencionaba, ya hay un reconocimiento de los retos que bien mencionaba Guillermo, de todo lo que sufre, ¿no? Y lo que ha sido el financiamiento climático. De hecho, pues son varios de los aspectos, ¿no? El tema de que había sido un financiamiento completamente con requisitos altamente pues complejos para cumplir con una pequeña industria o con un gobierno local, por ejemplo. Entonces, estos retos ya pues propiamente han sido de las evaluaciones al momento de hablar del financiamiento climático, de que no estaba logrando el impacto, que hasta ahorita no ha logrado el impacto deseable, sobre todo en sectores bueno, que propiamente lo ameritan y que por sus características no alcanzan ese nivel de financiamiento. Entonces, aquí ya se están diseñando como diferentes estrategias, o sea, sin duda podemos hablar, ¿no? Y seguir la conversación sobre qué sinergias podemos ver y bueno, también presentarles la arquitectura financiera que a veces a nivel internacional existe, pero también algo que de los retos que nos enfrentamos es el desconocimiento, ¿no? También desde desconocimiento de qué fechas aplicar, cómo aplicar, y también tenemos varias ofertas de financiamiento que no está siendo aprovechada principalmente por eso, ¿no? A veces conocemos estos grandes fondos como el Fondo Verde del Clima, que sí también es
es sumamente importante. A veces no es el ideal para, sobre todo, como ustedes mencionaban, para sectores tan pequeños. La otra ventaja, y lo que también podemos seguir dialogando, y sobre todo visualizar, la banca de desarrollo y el sistema financiero está empezando a innovar en estos productos financieros, sobre todo la banca en México, la banca comercial en México ha estado también muy dirigida a empezar a sacar productos financieros para pymes, ¿no? Que tienen que ver con productos igual de eficiencia energética, de adquisición de tecnologías. Entonces, eso es algo que también podríamos explorar, ¿no? A veces también nos basamos mucho en los recursos públicos por también el nivel de importancia, pero el sector privado y financiero está teniendo igual, empezando a movilizar mucho de los recursos que son necesarios. Entonces, sin duda podemos seguir la conversación, ¿no? Seguir ampliando, de conocer qué proyectos ustedes conocen, cómo se insertan en esta racionalidad del cambio climático y de asignar el recurso que sea necesario. Gracias, Liliana. Sí hay recursos. La manera en que cada uno de los que tiene esos recursos nos lo ofrece son brutalmente castigados, pues sí, hasta la donación de órganos y de las abuelitas y todo para con tal de asegurar muchas cosas, pues sí, o los retornos. Creo que falta mucha sensibilidad, más, un entorno más global, no tan estrictamente financiero, sino hacia qué proyecto se están metiendo, porque al final de cuentas caemos todos en que hacemos solicitudes. La banca de desarrollo sí tiene mucho dinero para garantías, pero aparte la banca de primer piso nos limita mucho porque las garantías, piden garantías sobre garantías, pues sí. Uh-huh. Y entonces ahí truena todo el esquema financiero, o sea, y hay mucha desilusión, pues sí, o sea, en cuanto a meterse a este rollo por la falta de sensibilidad de la banca de primer piso, en donde no comprenden, pues ellos hablan de dinero y ganancias, no de realmente el apoyo a ese programa de desarrollo, ¿sí? Y es un hecho, o sea, ya hemos rebotado con muchas actividades de ese tipo y lo único viable que hemos tenido es que el proveedor de ese tipo de soluciones es el que acerca al financiador, el esquema financiero mucho más accesible, pues sí, uh-huh. En el mejor de los casos. El tema es, sí me gustaría, Erika, si estás de acuerdo, continuar con esta conversación ya en corto. Sí, claro. Por si, pues, para darle la palabra a Sergio, bienvenido, Gilberto, Esteban, si gustan opinar algo, encantados de la vida. Y yo dejo esto aquí como mi última intervención, es Clúster está sumamente interesado, no de ahorita, sino de hace 3 años, con un plan que trazamos con el grupo Conectar, con Erika, en cuestiones de eficiencia energética para aliviar o para cooperar con este programa global de medio ambiente. Muchas gracias, Liliana, y cedo la palabra si alguien de ustedes tres puede comentar algo, y si no, pues agradecerles el tiempo, Liliana, y la gestión, Erika, de tener esta charla. Bueno, solamente comentar que estamos iniciando a conocer este tema. Gracias, Liliana, por tus conocimientos, y agradecer pues que sigan estas pláticas, ¿no? Creo que a todos nos va a traer muchos conocimientos y sobre todo para dónde dirigirse, para dónde ir, cuál va a ser el camino que vamos a seguir. Yo aquí en este caso, pues trabajamos que en el área soy el responsable del área de desarrollo sustentable, entonces pues vamos a seguir trabajando y sobre todo pues aprendiendo, ¿no? De estas nuevos temas, ¿no? Sería todo. Gracias. Gracias, Esteban. Sergio, ¿quieres participar? Gilberto.
Gracias, Memo. No tengo ningún comentario. Gracias. Mi estimado norteño, Sergio. Parece que no. Pues mira, Guillermo, si quieres, organizamos una siguiente, una reunión con Liliana, ya como dices tú en corto, para ver el tema quizá de una alianza y algún convenio de apoyo y demás entre ellos y el clúster, en donde pudieran verse beneficiadas las empresas de fundición con la información que tenemos e incluso con información que se necesite extra para poder buscar esos apoyos con los conocimientos y la experiencia de Liliana. Excelente. ¿Qué te parece, Liliana? Con mucho gusto, la verdad, súper interesadas de esta colaboración y bueno, de seguir fortaleciendo las alianzas, y yo quedo al pendiente y a su disposición de lo que necesiten. Perfecto. Pues entonces, Erika, ahí te pido favor, me pongo de rodillas para poder tener una reunión. No, claro que sí, lo antes posible yo lo veo. ¿Sale? Muy bien. Y nos reunimos. Muchísimas gracias, Liliana, por tu tiempo y por el apoyo. ¿Sale? Gracias a todos. Muchas gracias a Gracias, muy ustedes. Que amables. tengan muy buen Gracias. día. Hasta luego.